Mientras vamos a encontrarnos con Nielsen en 30 segundos, todo el mundo habló de los fondos buitre, a ver. Tal como lo ha venido haciendo desde la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003, el gobierno argentino no cederá ante los fondos buitres. Argentina no va a cambiar su posición de no pago a los fondos buitres. No tenemos nada que negociar, hicimos 2 canjes, el 93% de los acreedores entraron y tenemos un compromiso con ellos y lo vamos a seguir honrando. Mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Y acá estamos con Guillermo Nielsen. Gracias por venir. Recordamos, secretario de Finanzas, con Labaña ministro, Kirchner presidente, negociación de la deuda, cara a cara con los fondos buitres, los acreedores. Y hoy Argentina otra vez enroscada en este tema, con juicios en contra en Estados Unidos, con el tema de la presidenta hoy teniendo que salir a decir vamos a pagar en dólares, nuestra deuda en dólares. ¿Hace falta reiterar tanto esta cosa de que se va a pagar y vamos a pagar con dólares? Bueno, depende desde dónde se lo mire, ¿no es cierto? O sea, es una reafirmación de una voluntad argentina de pagar. El problema es que esto está pasando no por la voluntad argentina de pagar, sino por una orden de un juez del mes de febrero que le ordena al banco fiduciario de los bonistas, o sea, el banco que tiene que distribuir los fondos que Argentina remite para pagar cupones, digámoslo para simplificar, le ordena que no puede seguir pagando a los bonos que resultaron del canje de deuda, de los 2 canjes, 2005-2010, sin pagarle paso a paso a bonos que no entraron al canje. Y esto es una bomba euclidiana, ni más ni menos que en la plaza financiera central de la globalización, que es New York. Nosotros lo vemos de acá como argentinos, ¿no es cierto? Porque le pega a Argentina, pues es un tema de Argentina. Pero en realidad, este es un tema de Wall Street. Esto tiene implicancias muy, muy grandes. Se han perdido, les aseguro, cantidades de apuestas en Wall Street porque ningún operador creía que la Corte de Apelaciones le iba a dar la razón a Griesa. Y el viernes pasado le dio la razón. Al juez que produjo este fallo en febrero. Al juez que... No es un fallo, es una orden. Una orden. Es una diferencia jurídicamente importante. A ver. Hay una orden de febrero que fue apelada por Argentina, va a la Corte de Apelaciones... Y la Corte de Apelaciones le da la razón al juez. Le da la razón al juez, unánimemente. Para hacer una simplificación para que yo lo pueda entender. Sí, perdón, es un tema complejo. A ver si es el mecanismo. El mecanismo es, Argentina tiene que pagar cada tanto los cupones, las cuotas de su deuda, los bonistas. Sí. No es que le paga a cada uno, allá donde esté, en el fondo tal, el banco tal. Le manda todo el dinero a un banco que se encarga de distribuirlo. Digamos, a ese banco el juez le dijo, usted no le distribuye solo a los que entraban al canje, le distribuye a todos. Exactamente. Estamos bromados. Y esto es una explosión. Porque ¿qué es lo que pasa? Argentina no termina pagándole a cada uno. Los fondos están, llamémosle, por poner una forma simpática, en el éter, o sea, en las transferencias electrónicas, y llega un punto donde tocan un banco, en este caso el Bank of New York, que es el fiduciario de los tenedores de los bonos. Y ese es el que reparte. Deja de ser dinero argentino una vez que toca el banco y pasa a ser dinero de los tenedores de bonos. Y acá la paradoja es que el juez le está dando una orden que en realidad está interfiriendo con contratos preexistentes. Porque le dice, bueno, el señor que tenía que recibir antes 100, supongamos, por poner un número, a partir de ahora va a tener que compartir esos 100 con estos señores que no entraron al canje. Así que ahora va a recibir 70. Esa proporción sí es cierta. No, estimativamente. No, bueno, a ver, esto es importante. Ahora, en ese mismo momento los bonistas pueden sentirse perjudicados. Y dirán, ¿cómo vamos a recibir? Es evento de default. Argentina entraría en un nuevo default. Si no reciben lo que está previsto, es un nuevo default. Claro, si usted me tiene que pagar, si usted me paga 100, tiene que recibir 100. Tiene que recibir 100, recibe 70,
ese se presenta en la justicia y hay un nuevo default. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Esto es tan fuerte para Wall Street, insisto, no para Argentina solamente, para Wall Street es tan fuerte que hay un detalle, que es muy difícil la implementación, porque todas estas cosas, estos embargos a propiedad argentina, y esto tiene ramificaciones que sería interesante mencionar después, tienen una componente de imposibilidad. Del éter pasan a un banco que en realidad no son fondos argentinos. O sea, ¿dónde se hace? ¿Dónde se ¿En queda? qué momento? Claro. Entonces, lo que hace la Corte de Apelaciones es mandar el expediente de vuelta a Griesa pidiéndole precisiones en cómo pagarle, Instrumentar, claro. cómo instrumentar eso. Ya que usted ordenó esto, dígame Bueno, cómo. dígame cómo. Bueno. Es muy interesante esto. Esto es muy interesante. Sí, ya Muy todavía. interesante, menos para... Desde el punto de vista de... No, está claro. Digamos, yo cuando vi el fallo de febrero, la verdad que me quedé muy preocupado. En general, el juez Griesa fue un juez que... Absolutamente. Fue muy favorable a Argentina. Muy favorable a Argentina, ¿no? En la etapa primera. Correcto, eso estoy hablando. Ahora no. Mucha gente se olvida de que el canje estuvo trabado porque había un intento de embargo a los bonos viejos. Cuando estaban en este éter, digamos así, los bonos viejos, hubo un intento de embargo. Esto estuvo en el juzgado de Griesa y Griesa falló a favor, facilitando el canje argentino. Le voy a hacer una pregunta. Entonces, Ahora, a ver, dale. Después se Con la hago. fragata Libertad, ¿qué tiene que ver todo esto? A ver, ¿cómo hay algún punto de articulación entre el caso de la fragata y esto que está pasando? Para empezar, uno de los fondos buitres es el que lleva el caso a Ghana. Entonces hay un punto de contacto. ¿Cuál es la diferencia? Primero, en el caso de la fragata hay un error serio de la justicia de Ghana. La fragata, al tener matrícula militar, goza de inmunidad diplomática. No es embargable. No es embargable. ¿Qué es lo que sucede? Es que a esta altura de los acontecimientos, Argentina ya ha hecho el recorrido en las jurisdicciones financieras más importantes para demostrar qué cosas gozaban de inmunidad diplomática. Correcto. Alemania, concreto. Cuando yo llego para hacerme cargo de la embajada en Alemania, prácticamente en el mismo momento se liberan 2 embargos que tenía Argentina por casi 1 millón de euros. ¿Año? 2008. Ya con Cristina. 2008 asume Cristina, 2009 ahora sí. No, Fin del 2007, 2007 asume la presidencia no, Cristina. 2008. Con Cristina presidente. Usted fue embajador en Alemania de Cristina presidenta. El primer mandato de Cristina yo fui embajador en Alemania. Cuando llego, se liberan los fondos, 1 millón de euros. ¿Por qué se liberan? Porque nos había llevado 4 años llegar a lo que es la Corte Suprema Alemana, que es la Corte Federal, se llama la Corte Federal. Y la Corte Federal, en un dictamen, en un fallo muy claro, habla del respeto de los bienes diplomáticos argentinos. Y ahí nos devuelven la plata. ¿Qué es lo que pasa? Este recorrido que en Alemania llevó 4 años y lleva a la Corte Suprema, no está hecho en muchas jurisdicciones. Está hecho en casi todas las jurisdicciones donde financieramente son importantes. En Europa está hecho. Claro. En África no. En África no. Entonces, el problema es el golpe mediático. Los fondos buitres lo que están buscando es el golpe mediático. Bueno, lo tuvieron. Y lo tuvieron. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer un recorrido en los tribunales que no sabemos cuánto tiempo demora. Claro. Porque sí les puedo asegurar que los fondos buitres tienen muy buenos abogados, muy sofisticados, de un pensamiento realmente sofisticado. Ahora, ¿y cómo? A ver, si es que se puede aventurar, ¿cómo se enfrenta esto? Digo, a ver, primero, ¿cómo se puede enfrentar una situación que la verdad que es, en algún sentido, es llamativa, porque la Argentina ha hecho su reestructuración de deuda 2 veces, ha cumplido con esos pagos, y sin embargo se le presentan todas estas dificultades, con escenarios nuevos como el que usted marcó, y se le presentan, digamos, de pronto calificaciones o observaciones desde el exterior que pareciera un país casi en el estado de Grecia? Bueno, en materia de riesgo país estamos muy cerca. Claro. Estamos muy cerca. ¿Qué es lo Ahora, que ¿cómo se explica eso si es un país que ha cumplido? No, porque en realidad las calificaciones son para el futuro. Si se obedece esta orden de Griesa, vamos a entrar nuevamente en default.
Ese es el punto. Correcto. Entonces, eso es lo que las calificadoras están ponderando. ¿Y si no se obedece? No obedecer un fallo de la Corte de Apelaciones de New York. Es todo un tema eso. Bueno, yo no digo, Es pero todo un digo, tema. en verdad es como una encrucijada, porque Es todo un si tema. uno acepta porque acepta y si no acepta... No, a ver, acá hay una solución. A ver. La solución es de diplomacia financiera. Como les dije... Política, digamos. No, política es otra cosa. Política es otra cosa. No, diplomacia financiera. ¿Por qué? Porque los aliados están en Wall Street. Los primeros que se benefician si hay claridad en las reglas de juego para futuras reestructuraciones que no van a depender de la voluntad de un juez respecto de los holdouts, son los grandes bancos de New York, las grandes entidades financieras de New York. Pero bueno, en ese sentido hay capacidad de encontrar aliados muy fuertes y muy importantes. No, uno no menor, el gobierno federal norteamericano. Así que eso es una cosa a tener en cuenta. Les digo una cosa más, para cerrar esto. Esto es una rémora de los bonos emitidos antes del canje. ¿Por qué? Porque los bonos que tuvimos, que se emitieron especialmente en la década del 90, la mayoría, la abrumadora mayoría de ellos, no tenían cláusulas de acción colectiva. En el canje, claro, el hecho de que la mayoría... La minoría sigue a la mayoría. Exactamente. En la asamblea de bonistas frente a una reestructuración, la minoría puede no estar de acuerdo, pero debe seguir a la mayoría. Acá hay una minoría que no siguió. Acá hay una minoría que no siguió, tiene un contrato, un bono es un contrato, y el contrato dice que le tienen que pagar. Y por eso el juez dice, efectivamente, la Argentina a esta gente le debe mucha plata. Así que esa es la... Bueno, hay distintas estimaciones. ¿Pero cuánto? Porque A ver, los que... para cerrar esto con la cifra. La cifra de los que ganaron la orden y la apelación es algo más de 1.300 millones de dólares. Hay estimaciones de que fuera, entre ellos y los demás, puede haber un máximo de 12.000 millones de dólares. Pero ahí hay otra complicación, para que vean que no es sencillo. Cualquier ventaja que la República otorgue a un tenedor de bonos que no entre al canje, tiene que ser extensiva a todos los que entraron al canje. Y ahí la cuenta es muchísimo más grande. Por eso hay que trabajar muy fuertemente y mucha diplomacia económica. A ver si la sacamos. Y cruzar los dedos. Nilsen, muchas gracias, Por favor, por ayudarnos a ustedes. entender un poco de esto. Muchas gracias. Nosotros